Creo que ya nos estamos conectando a la señal por Facebook, así que ya estamos bien. Ya. ¿Y el Ya, logo ahora de ella? estamos. Sí, no, ahora estamos, ya estamos en Facebook, así que, bueno, le pedimos disculpas a nuestros asistentes por la demora, pero habíamos tenido algunos problemas de señal. Entenderán que ahora con tanta gente conectada, puede que ocurran estos problemas. Ya, pero ya estamos con el profesor Aldo transmitiendo en vivo. Les damos una cordial bienvenida a todas y a todos, a nombre del Departamento de Ingeniería Civil y del Par Explora RM Subponiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Saludamos a todos y todas los que nos acompañan y les damos la bienvenida al tercer seminario del ciclo de seminarios de recursos hídricos y medio ambiente, que se realiza cada 2 jueves a las 14:30 horas. Y es transmitido de forma conjunta a través de los Facebook del Departamento de Ingeniería Civil, @TICU-Chile y el Par Explora RM Surponiente. Mi nombre es Carlos Muñoz, soy coordinador de extensión y vinculación con el medio del Departamento de Ingeniería Civil y hoy moderaré este seminario. Mientras damos un par de minutos a que nuestra audiencia se conecte a esta transmisión, aprovecho de contarles que esta serie de seminarios donde participan académicos y académicas destacados y destacadas del Departamento de Ingeniería Civil es parte de la iniciativa Ciencia Ciudadana del Par Explora RM Surponiente. El seminario de hoy lleva por nombre Cuando lo que fluye no es solo el agua, dictado por el profesor Aldo Tamburrino, quien es ingeniero civil, mención hidráulica de la Universidad de Chile, máster y doctor en ingeniería civil de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. El profesor Tamburrino es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil. Su área de trabajo corresponde a la hidráulica fundamental, donde ha estudiado temas de turbulencia, procesos de radiación a través de la superficie, agua y aire, arrastre de sedimentos, mecánica fluvial y flujos granulares, entre otros. El último tiempo ha orientado su investigación al flujo de fluidos no newtonianos, aplicado tanto a flujos industriales como naturales. Dicta cursos de la especialidad en la carrera de Ingeniería Civil, en el programa de Magíster en Recursos y Medio Ambiente Hídrico y en los programas de doctorado en Fluidodinámica y de Ingeniería Civil. Como el título de la charla lo indica, en la presentación de hoy, el profesor Tamburrino se referirá al movimiento del agua y la capacidad que tiene este flujo de transportar partículas sólidas. Le damos la bienvenida al profesor y nos puede dar un cordial saludo hacia ya la audiencia que está conectada. Ok. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un poco raro estar hablándole a una pantalla, aun cuando ya llevo más de 2 meses haciendo clases, ¿no es cierto?, online. Me cuesta esto, prefiero estar viendo las caras. Pero bueno, es la forma en que estamos ahora trabajando y espero, digamos, que la presentación esté dentro de lo que ustedes esperan. Les cuento un poco. A mí me habían invitado y nosotros permanentemente estamos dando seminarios en la universidad, pero siempre la audiencia primero es reducida y es muy técnica. Y los seminarios obviamente son con mucha ecuación y cosas de ese estilo. Y cuando me dijeron que venía en esta modalidad, yo nunca pensé que eran tan masivos, eran más de difusión, ¿no es cierto?, divulgación. Eh, el público objetivo es otro, y claro, me tomó un poco de sorpresa. Así que eh, no voy a hablar, no voy a poner ninguna ecuación, no hay absolutamente ninguna ecuación. Así que por ese lado, digamos, espero no hacerlo tan mal. Eh, Y bueno, veamos ahí cómo hacemos en esta nueva modalidad estos seminarios. La gracia que tiene esto, ¿no es cierto?, es que al ser online es más masivo y puede de eh, Parinacota, ¿no es cierto?, hasta Punta Arenas Todo el mundo en o realidad. Antártida, ¿no es cierto? Y todo el mundo en realidad sigue Sí, estar conectado y esas son las ventajas de la tecnología. sí, Ok. súper. Profesor, Eh, muchas gracias. Para yo cerrar y darle el pase, les recuerdo a todos quienes están conectados que pueden enviar sus preguntas a través de la fanpage del Departamento de Ingeniería Civil y el Parexplora. Daremos hasta las 15:10, 15:15 más o menos, para realizar las preguntas a través de nuestro fanpage y las preguntas serán respondidas al final de la sesión por el profesor Aldo.
Así que, profesor, lo dejo ahora y para que pueda empezar su presentación. Ok, entonces comparto nomás la... Sí. eh, eh, sabía que iba a tener un problema. Tengo dos presentaciones con el mismo nombre. Bueno, voy a ver si es esta la que corresponde. Ok, el título de la presentación, como decía, es Cuando lo que fluye no es solo agua. Y como ya dijeron en la presentación, el agua tiene una capacidad de arrastrar otras cosas, llevar otras cosas. Pero antes de partir, quiero dar gracias a mucha gente y no pensé a cuánta gente le debo dar las gracias hasta que empecé a poner las fotos. Y ahí hay un montón de personas y yo creo que es probable que me falten algunos, digamos, porque no tenía las fotos, pero bueno, entre ellos, acá está el profesor Yarko Niño, ¿no es cierto? Eh, el profesor Cristian Ile, que también hemos trabajado y está en el área en que nos estamos moviendo, o en que estoy trabajando. Y bueno, el resto, prácticamente todos han sido memoristas míos, o yo he sido profesor co-guía de ellos. Bueno, la última memorista que ahora es ingeniera es Connie, se recibió la semana pasada. También hay un par de profesores italianos, Andrea Vaca y Michele Erbolino, que hace poco terminamos un trabajo en el tema de los fluidos no newtonianos, junto con el alumno doctorado acá, Rodrigo González. No voy a entrar a nombrar a todo el resto porque se me va a ir el tiempo ahí. Así que, ¿quién está acá? Un personaje bien singular. Él es del École Polytechnique Federal de Lausanne, con quien trabajamos, y voy a mostrar algo de lo que hemos hecho con ellos en Suiza, junto con Tomás Tehuela, que fue tesista mío, y él hizo el magíster conmigo, pero ahora está trabajando sacando su doctorado en Lausanne. Y este personaje, Bob, se llama Bob de Grafenier. Es un tipo bastante, bueno, simpático, muy singular, y tiene una característica que lo hace más interesante aún, porque él es piloto de prueba de autos deportivos. Así que interesante ahí que anda con el último Ferrari, lo prueba y le da los vistos buenos y hace los informes. Además de, entre otras cosas, ser uno de los expertos que vuela los drones. Bueno, no voy a mencionar a todos, como dije, así que partamos. Entonces, usualmente cuando pensamos en flujos, ¿no es cierto?, estamos pensando que lo que fluye es agua, pero ya Heráclito, ¿no es cierto?, más de 500 años antes de Cristo, había dicho Pantarrey. ¿Y qué significa Pantarrey? Nada más que todo fluye. Y eso nos dice, bueno, que no tenemos que limitarnos al agua, sino que también, además del agua, tenemos que podemos estar teniendo flujos de sólidos granulares. Entonces nosotros vamos a estar yendo de un extremo a otro en esta presentación. Pero partamos primero con Tales de Mileto, porque él dice que el agua es el principio de todas las cosas, y es obvio, ¿no es cierto?, sobre todo para mí, que soy un hidráulico, que con el agua comienza todo. Pero después vinieron otros, ¿no es cierto?, Anaxímenes, que dice que es el aire, Heráclito el mismo del Pantarrey, dice que es el fuego, pero no le hagamos caso a ellos, ¿no es cierto?, sino que quedémonos con Genófanes también, ¿no es cierto?, donde dice que la tierra es el principio de todas las cosas. Entonces, de esta manera estamos ligando lo que vamos a ver, ¿no es cierto? O sea, desde flujos de agua a flujos de sólidos granulares, y por eso me quedo con Genófanes, ¿no es cierto? Porque cuando dice tierra, básicamente yo estoy pensando en
sedimentos. Entonces, podemos considerar que los flujos de agua, y eso lo podemos ver, tienen una cierta capacidad de transportar sólidos. Ahora, la cantidad de sólidos transportados las medimos a través de la proporción que existe entre el volumen de sólidos, ¿no es cierto?, y el volumen de la mezcla de sólido más agua, y esta proporción es la que denominamos concentración, o concentración de sólidos, concentración en volumen. Y básicamente podemos ver que tenemos dos casos extremos. Por un lado están los líquidos, en el otro los sólidos, y dependiendo de la concentración, ¿no es cierto?, vamos a ir, si no hay sólidos, concentración cero, solo líquido, y después podemos empezar a aumentar la cantidad de partículas sólidas que se van moviendo, hasta llegar al otro extremo, en el cual tengamos solo sólidos moviéndose, en granos, sin agua, y ahí estamos en los flujos granulares. Desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, los fenómenos que están ocurriendo, bueno, cuando estamos sin sólidos, pueden existir otros fenómenos que no nos vamos a mencionar ahora, ¿no es cierto?, que son otros procesos de transferencia de gas, en radiación, que tienen que ver muchas veces con la interfaz que hay entre el aire y el agua, pero nosotros nos vamos a ir al fondo del flujo. Y a medida que, si pensamos que vamos aumentando la velocidad hacia la derecha también, y además de aumentar la concentración, podemos decir que a una cierta velocidad ya empieza, si el canal o el lecho por donde está escurriendo el agua es granular, pueden empezar a moverse las partículas. También pueden entrar en suspensión algunas partículas, pero si baja la velocidad pueden sedimentar. Después estamos en un área que ya es definitivamente el transporte hidráulico, donde partículas mueven por el fondo y en la columna de agua. Y así seguir, digamos, con, por ejemplo, lo que se denominan corriente de densidad, flujos de mezcla altamente concentradas, después aluviones, avalanchas, y ya cuando estamos básicamente en flujos sin agua, un ejemplo podría ser, por ejemplo, lo que es el flujo de granular, un flujo de granos, o dentro de las aplicaciones en las que yo he trabajado es el block caving, que voy a mencionarlo al final, así al pasar. Ahora, los flujos se dan en un amplio rango de escala de longitud, o sea, podemos partir desde los milímetros, que es el extremo de acá abajo. Esto que se ve medio dorado acá, una foto muy bonita por el color, digamos, pero esta era la superficie de unos experimentos que hacíamos en un túnel de viento que tenemos en el laboratorio, y veíamos cómo era la interfaz y cómo era el proceso de radiación, y veíamos que habían unas pequeñas onditas acá que son del orden de los milímetros. Aquí estamos en el orden de los milímetros, 10 elevado a menos 3 metros. Pero podemos ir aumentando las dimensiones, ¿no es cierto?, la escala del flujo, qué sé yo, cuando estamos en el orden del metro, por ejemplo, eso puede ser cuando están descargando los relaves en un tanque, hasta llegar tuberías, ¿no es cierto? Acá hay una tubería que se puede extender desde los centenares a kilómetros, centenares de metros a kilómetros, ríos, etcétera. Avalanchas o flujos piroclásticos, no sé, también eso está en el orden de los cientos de metros o miles de metros. Nosotros vamos a tocar solo algunos de estos flujos en esta presentación. Y partamos, digamos, por lo que pareciera más simple, ¿no es cierto? Canales. Y no es raro pensar que los primeros mapas de los cuales hay registro, bueno, son mapas mesopotámicos, y este es un ejemplo de aquellos. Dibujan canales. Aquí lo copié acá, digamos, para distinguir. Estos son los canales, y estos son los campos de cultivo, ¿ya? Entonces, bueno, esto es en Mesopotamia, esto es
esta tableta muestra canales de regadío cerca de la ciudad de Nippur, ahí más o menos 1500 a.C. Y esta foto la tomé del Museo de la Universidad de Pensilvania. Pero ya era importante, ya en un estado que era fundamentalmente dependía de la agricultura y del control de las aguas. Y las canalizaciones y los planos ya parten en esa época. Lo cual no tiene que asombrarnos mucho. Dentro de los flujos líquidos, como decíamos, lo primero que uno piensa es aquí una cascada, agua pura, ¿no es cierto? Acá hay un río, ¿no es cierto? Y se ve todo fluyendo muy lindo. Pero acá hay otro que a mí me gusta mucho. Esto es un canal, lo que mostré antes era un flujo natural, esto es un canal artificial, esto es el rápido escape de un vertedero. Esto generalmente tiene una gran pendiente, las alturas de escurrimiento son muy bajas, pero vean ustedes el patrón muy bonito que se genera acá de ondas que se van siguiendo. Y eso no es porque el flujo de arriba está saliendo de manera pulsante, sino que hay una inestabilidad del flujo que toma este patrón de ondas que van una detrás de otra, ¿ya? Ahora, a pesar de que este es un flujo bastante complicado, en cuanto a la generación de las ondas, se ha estudiado bien, porque tiene una cualidad que es que nos facilita las cosas. Primero, es agua limpia, y segundo, es un canal artificial, es un canal que no tiene un lecho deformable, esto es de hormigón, no cambia su geometría. Y eso nos facilita el análisis. Y este tipo de flujo está muy bien estudiado, se conoce muy bien. Otro cuento es cuando el fondo está constituido por material granular, por sedimentos, ¿no es cierto? Como decíamos, el flujo, a partir de cierto punto, de cierta velocidad, puede comenzar a mover las partículas que constituyen el lecho. Esto es un cauce de material así gravilla. Esto lo tomé de la Universidad de Minnesota. Yo estudié en San Antonio Falls, así que por eso quise poner este video. Pero este otro que está acá es un video tomado desde arriba del flujo por uno de mis memoristas, que se recibió ya hace unos 3 años atrás. Pero la diferencia que hay entre estos dos es que aquí fluye agua y aquí está fluyendo lo que llamamos un fluido no newtoniano, que ya voy a mencionar de qué se trata. Algo que no es agua, que en este caso era transparente. Pero vemos las mismas capacidades, que llega un momento en que las partículas empiezan a moverse si se alcanza la velocidad suficiente. Ahora, cuando empiezan a moverse las partículas pueden pasar cosas muy bonitas. Por ejemplo, acá esto es parte de la tesis de magíster de Alex Garcés, uno de mis memoristas que también estaba, tesistas que estaba en una de las fotos al inicio. Y esto eso sí que esto en un conducto cerrado, un flujo a presión, y se forman estas ondas ahí, estas dunas muy lindas. Y en general, podemos decir que cuando la distribución de tamaño de las partículas es suficientemente amplia y las velocidades son lo suficientemente altas, podemos distinguir dos modos de transporte. Un transporte de fondo, donde las partículas, como se ve acá, van moviéndose, arrastrándose o girando, saltando a veces, pero pegadas prácticamente al fondo, y las partículas más livianas van en suspensión por arriba. Y eso es lo característico del transporte de sedimentos, que tenemos esos dos modos de transporte. Ahora, cuando tenemos una mezcla, y esto es también de otro tesista nuestro, acá hay una mezcla
y si baja la velocidad dijimos que podía sedimentar. Y como acá hay dos tipos de partículas distintas, unas más pesadas que la otra, hay una segregación. Una ya sedimentó y hay una que es mucho más fina, sobre algunos micrones, que se ve cómo va sedimentando acá y va dejando una zona acá de agua limpia. Aquí se ve oscuro, pero era solo porque se puso atrás, esto era un recipiente transparente, se puso eh, algo oscuro para poder ver el contraste con estas partículas que eran blancas, si no, no se habría visto. Entonces, aquí queda una zona agua limpia debido a la sedimentación. Entonces, los procesos de sedimentación obviamente que son importantes y de nuevo, no son nada nuevo, porque si nos vamos, ¿no es cierto?, a Mesopotamia, ya vemos que en en sus obras de regadío, había un canal principal que en sumerio es Id, pero que en las obras de toma habían lo que ellos llamaban Nakud, que eran estas especies de estanques o reservorios que tenían básicamente dos funciones. Por un lado servían para controlar crecidas, pero también, como tenían áreas, volúmenes más grandes, para generar una sedimentación. Allá en el Tigris, el Éufrates, traían mucho sedimento. Entonces, trataban de alguna manera sacarle el sedimento antes de llevarlo a los campos de regadío que aparecen acá, ¿no es cierto? Esto, como 8 acá o 7 son los campos de regadío. Entonces, de alguna manera, esto ya no es un conocimiento nuevo, esto es, como decía, de la tercera dinastía de Ur, antes de 2000 a.C., o sea, más de 4000 años ya construían este tipo de estructuras para sedimentar. Pero vengámonos ahora a la actualidad, y esto es uno de experimentos que está estudiando Natalia Bustamante, una estudiante de doctorado de fluidinámica, bajo la guía del profesor Yarco Niño, donde voy a retroceder de nuevo. Aquí viene un flujo de agua limpia, pero viene ahora un concentrado de cobre. Y claro, podríamos decir, bueno, ¿qué sucede cuando hay un derrame de un concentrado de cobre en un río, que está constituido básicamente por un lecho de grava, ¿no es cierto?, sobre material que se forma una coraza que es más gruesa y abajo un material más fino, y vemos cómo el material grueso, o perdón, no necesariamente más grueso, sino que más pesado, que es el concentrado de cobre, sedimenta, y no solo sedimenta, es capaz de percolar y además llega a introducirse no solo la capa superior, sino que también más abajo, y hasta el lecho, digamos, de arena en este caso. Claro, aquí ya el agua está prácticamente limpia, ya pasó esa descarga que venía acá, ¿no es cierto?, ese derrame, pero al final, por muy corto que sea, sigue el agua limpia, pero nos quedó acá y algo, digamos, que no nos gustaría que hubiese quedado. Y bueno, y eso es lo que está estudiando Natalia en su doctorado. Ahora, y es fácil darse cuenta que si vimos que el flujo era capaz de mover el sedimento que estaba en el lecho, por el solo hecho de moverse sedimento va a cambiar la forma del lecho, y un ejemplo era esa duna tan bonita que había mostrado al comienzo. Y lo podemos ver en este experimento, que es muy simple. Este experimento, lamentablemente, tuve que sacarlo de YouTube, pero lo podemos hacer en el laboratorio nuestro, si estuviéramos en condiciones de ir a trabajar a la universidad. Ahora, como estamos, ¿no es cierto?, en cuarentena, lo busqué en YouTube. Pero lo que quiero decir, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Primero, la capacidad que tiene el cauce o el flujo de modificar el cauce. Y segundo, que el flujo y el cauce hacen lo que quieren, independiente de lo que queramos nosotros. Entonces, si
empieza el flujo, vean ustedes cómo lo que inicialmente era un tramo recto comienza a deformarse, erosiona unas laderas, incluso en algún momento llega a formar eh, una isla acá, se fijan, viene el flujo por acá, otro ahí dejó. Entonces, al final termina el flujo haciendo lo que quiere. Y es por eso, digamos, que es tan bonita la hidráulica y la mecánica fluvial, porque al final es, como decía Tales de Mileto, ¿no es cierto? El agua está la vida y se mueve. Y él decía, si el agua es capaz de hacer estas cosas porque de algún modo estamos mostrando vida. Y ahí estamos de acuerdo. Y siguiendo con esto de la interacción, flujo, sedimento y morfología, bueno, estoy mostrando esta foto acá. Como les dije, nosotros estamos trabajando con gente de Suiza. Este muchacho que está acá hizo la tesis de magíster conmigo y ahora está terminando su doctorado. Y con él armamos un proyecto y que básicamente usamos drones. Y en ese nos tocó ir a hacer una campaña a Suiza. Bueno, aquí está Alex Garcés, aquí está el estudiante doctorado ahora en fluidinámica, Santiago Montserrat, que es un doctor en fluidinámica, que trabaja en el AMTC. Bueno, y ahí el que Bob, el que yo les contaba que es piloto de autodeportivos también. Entonces, esto es para mostrar que con algo tan simple como con un dron, evidentemente con unas buenas cámaras y un buen dron que se puede estabilizar, uno puede hacer cosas. Bueno, ahí aparece que yo estoy manejando el dron, pero yo no era el mejor para manejarlos, digamos. El resto del equipo los podía manejar mucho mejor que yo. Pero lo único que quiero decir es que ahora eh, se pueden hacer cosas que hasta hace pocos años uno ni siquiera las pensaba y cuando yo estudiaba ni siquiera las soñaba. Y, por ejemplo, usando el dron, acá se compara el, el estado de el río Navicens en Valais. Voy a ver, antes, si se fijan, esto está, es un vuelo que se hizo el 20 de junio del 2018 y esto unos par de semanas más tarde, el 4 de julio. Y justo entre esas dos fechas hubo una crecida del cauce y afortunadamente ellos tenían el vuelo anterior, el posterior, para ver cómo cambió el cauce. O sea, aquí es donde acá se cargaba hacia un lado, bueno, acá hay otro, formó otra isla, aquí esta se estaba cargando hacia la derecha, el otro a la izquierda. En el fondo, lo que quiero decir es, y no me canso de repetir, el cauce hace lo que quiere, tiene vida, forma islas cuando quiere, independiente muchas veces de qué es lo que queremos hacer nosotros, qué queremos controlar nosotros. Bueno, nosotros fuimos a hacer estos vuelos allá a Lausanne, pero también después vinieron los suizos acá a Chile y también hicimos algunas cosas. Eh, eh, ellos no vinieron en el 2020, ellos vinieron antes, digamos, pero en enero de este año hubo un aluvión en la tercera región y Alex y Santiago Monserrat fueron allá e hicieron un vuelo con el dron para ver qué había pasado con el cauce. No teníamos un vuelo previo, pero sí, afortunadamente ahora existe Google Earth con imágenes del 2016 y podíamos comparar. Entonces, fíjense ustedes cómo cambió el cauce. Voy a ver si moviéndolo yo.
aquí, por ejemplo, se ven partes del flujo detrítico. Un poquito más adelante van a ver acá. Se dan cuenta en la imagen del lado izquierdo, hay unas viñas, qué sé yo, pero después el lado derecho simplemente pasó el aluvión y destruyó todo lo que había ahí. Pero, bueno, hay un galpón también, pero también había una parte se desvía hacia el tránsito, hacia el poblado. Y ahí pueden ver ustedes cómo entra a esa cancha que había ahí y a las casas y pasa después por el pueblo. Y esto, como les digo, es algo que yo no habría soñado cuando me recibí, digamos, toda esta tecnología que es relativamente barata. Y pueden ver también, por ejemplo, acá, cómo el cauce ha cambiado respecto al que había antes. Este es otro caso bien interesante que nos muestra también todo lo que está pasando acá. A ver, acá está el río Maipo, esto es el cajón del Maipo, y bueno, como ustedes saben, hay muchas quebradas acá, pero hay una que se llama Quebrada Las Damas. Y no sé, debe haber sido 2 días antes de salir de vacaciones en enero, me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Hubo un aluvión, estamos haciendo un estudio y hubo una erosión como de 15 metros. Entonces, como era una conversación telefónica, yo dije, escuché mal o el tipo que me está hablando, el ingeniero ahí, no, está hablando mal, o sea, no puede ser 15 metros una erosión del lecho. Y yo le dije, mira, pero sabes que ya estamos saliendo de vacaciones, qué sé yo. Y él me dice, pero déjame mandarte unas fotos para que veas. Y efectivamente era una erosión, y aquí se puede ver, de más de 12 metros. Y obviamente que le cuento a mi amigo, el profesor Yarco Niño, y cómo no íbamos a interesarnos en este problema, así que ahí vinieron los problemas en la casa cuando le dijimos a nuestras respectivas señoras de que íbamos a trabajar, ¿no es cierto?, un par de semanas más en febrero, porque cómo no íbamos a trabajar en este problema. O sea, esto que ve acá es la tubería de gas de Gas Andes. Originalmente esta estaba enterrada unos 3 o 4 metros, el cauce iba por acá arriba y cumplía con todas las normas y era la que atravesaba, ¿no es cierto?, todas las quebradas hasta Argentina. Bueno, viene el aluvión, erosiona, no solo deja expuesto la tubería, sino que sigue erosionando y llega a 12 metros abajo. Y esta quebrada, si bien es interesante, digamos, no vamos a decir que es una gran quebrada, pero el potencial que tiene de erosionar, de mover esta cantidad de material es increíble. En total, 12 metros es desde donde estaba la tubería, y la tubería estaba enterrada unos 3 o 4 metros, así que al final termina siendo como una socavación de toda la quebrada de alrededor de 15 metros. Por acá va el río Maipo. Bueno, con Yarko estábamos felices de poder ver estas cosas, ¿no es cierto? Estas son las cosas que a nosotros nos hacen felices, aun cuando nos crean problemas en la casa cuando decimos que no vamos a ir de vacaciones porque queremos ver qué ocurrió acá. Pero la cosa sigue siendo más interesante, porque acá, de nuevo, entra el equipo del AMTC, ¿no es cierto?, donde trabaja Santiago Monserrat. Como ya teníamos la topografía esto es del 2013, ellos hicieron un vuelo, tienen una topografía del 2019.
¿Y cuál es la gracia? Que ahora todo, no es que se haya erosionado, todo se ha depositado, subió el lecho. Este mapa que está acá, en colores indica socavaciones y depósitos. Este color, un color medio crema, es prácticamente que estaba igual a la situación del 2013. Color azul indica que el lecho subió más de 10 metros. Y el color más oscuro, esto es que bajó más de 2 metros, pero esos colores tan oscuros son muy locales. El rango es bastante grande, entre 10 y 2. Digamos que gran parte de esto bajó un par de metros, pero imagínense, lo que acá había sido una tremenda erosión, después de unos pocos años resulta que esto ya se ha recuperado y ahora ya tiene 10 metros, o sea, se ha llenado de nuevo. Entonces, eso nos está indicando que esto es algo vivo, o sea, esto está permanentemente eh, cambiando y tratar de controlar esto con estos volúmenes es difícil. Otro caso también estudiado por el grupo de Santiago Montserrat, y me estoy aprovechando ahí, dado que, imagino, tengo el derecho a esta altura de mi vida de aprovecharme, ¿no es cierto?, dado que yo fui su profesor, tanto de pregrado como de doctorado, así que él tiene la gentileza de mostrarme todo lo que hace. En el 2015 hubo un aluvión. No tenemos registro de esa época, pero sí lo que ocurrió, un vuelo del 2017, que es el resultado del aluvión. Lo que se ve acá es el resultado del aluvión del 2015. Entonces, el 2017 se ve que aquí viene la quebrada, aquí va el río El Carmen, y bueno, todo el sedimento que proporcionó la quebrada fue depositado acá, de hecho cargó un poco el cauce. Y el 2017 hubo otro evento aluvional, pero después que se había hecho, ahí tuvimos suerte, después que teníamos ya esta topografía, después de tener esta imagen, vino un evento aluvional. Entonces, al tiro, ¿no es cierto?, dijimos, ok, hay que organizar una campaña y ir a ver qué ocurrió. Y ocurrió lo contrario a lo que había ocurrido en la quebrada de Las Damas que había mostrado anteriormente. Ahora hubo erosión. Se fijan, aquí se nota cómo se ha erosionado, cómo se erosionó esto. Fíjense que incluso el sedimento, ¿no es cierto?, que ha sido transportado por el cauce, ha sido ha sido desplazado hacia el lado izquierdo acá, ¿no es cierto? De tal manera que el cauce que inicialmente iba por acá, ahora ya está haciendo esta vuelta. Entonces todo esto es dinámico, y cuando uno trata de construir cosas acá, ¿no es cierto?, instalar plantación, al final está dispuesto a que le llegue un aluvión y cambie todo. Ahora, todo lo que he mostrado acá han sido cambios naturales, ¿no es cierto? Aquí no ha habido intervención humana para decir, oye, acá estamos socavando porque yo he hecho algo. Pero sí podemos pensar que si nosotros ponemos obstáculos en el flujo, por ejemplo, este es un canal que tiene el Instituto Nacional de Hidráulica. Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Hidráulica, con los ingenieros de allá. De hecho, varios de los que aparecen en la foto con que partí, que fueron alumnos nuestros, están trabajando allá también. Pero lo que es interesante es que en esta zona de acá el flujo no está moviendo sedimento. Está en una condición en que no tiene la capacidad de mover sedimento, pero cuando se encuentra con un obstáculo, este está acá, cambia y tiene el potencial, la capacidad de mover sedimento y
generar esa socavación. Acá es otra vista, ¿no es cierto? Este aparato está ahí un sensor que mide velocidades a 0,5 centímetros donde están estas patitas, están viendo la velocidad por acá. Esta es la pila, que puede ser una pila de un puente, y la socavación que se produce. Y aquí, esto es lo que, en un caso real, el patrón de flujo es bien complicado, ¿ya? Si aquí tenemos la pila del puente, se generan unos vórtices, hay unos que se denominan vórtices de herradura porque forman una especie de herradura que es el que genera esta socavación que está acá. Después, al pasar esto, hay una estela, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso es lo que nos da trabajo a nosotros, ¿no es cierto? Cuando hay un diseño de un puente, eh, eh, entran a jugar dos especialistas. Está el estructural, que es el que diseña estructuralmente el puente para la carga, para que pasen, ¿no es cierto?, los camiones, el tonelaje que tienen que pasar, y que no falle la parte estructural. Pero por otro lado estamos los hidráulicos, que tenemos que decirles cuánto va a ser la socavación y a cuánto tiene que fundar la pila, de tal manera que cuando venga la erosión y baje el lecho, el puente no falle. Y ahí los dos, ¿no es cierto?, contentos y felices, los hidráulicos con los datos que necesitan, granulometría del lecho, caudales, etcétera, etcétera, de geometría de la pila o del estribo del puente, y los estructurales felices con las cargas que tienen que soportar y que alguien le diga hasta dónde tienen que fundar, todos contentos. Y ahí los dos, ¿no es cierto?, podemos hacer nuestra vida y como profesional. Pero pueden pasar estas cosas. Esto es el puente Ayipén, el río Ayipén en la Araucanía. Esta foto me la pasó, bueno, ellos fueron exalumnos míos, Felipe Negrete y Jaime Cotroneo. Un estudio que está haciendo el Instituto Nacional de Hidráulica para Vialidad y que gentilmente me facilitaron esta información, que resulta que estas pilas de estos puentes, fíjense ustedes que acá hay unos pilotes, están quedando expuestos. O sea, la socavación ha sido mayor de lo que se espera, o lo que se esperaba. Y bueno, es un problema. Ahora, eso lo hace muy vulnerable, ¿no es cierto? Esto puede fallar, el puente puede caer por culpa de eso. Ahora, ¿qué hace que estas pilas, digamos, estén siendo tan erosionadas, queden expuestas? Bueno, lo que yo les decía al comienzo, que el río, el cauce, hace lo que él quiere, no lo que nosotros queramos. Entonces resulta que en la foto acá, esta es una foto aérea, está mostrando que el cauce ha generado una barra acá, que ha desviado el cauce, le ha dado un cierto ángulo. Esto, cuando se diseñó y se construyó, el flujo iba en una dirección, no había ningún obstáculo, pero ahora resulta que justo bajo el puente se metió una barra de sedimento que cambia la dirección del flujo, fuerza, ¿no es cierto?, el flujo en una dirección y genera las socavaciones y estamos en problema. Hay que arreglar esto. Y acá nosotros no podemos ir en contra del río, en contra del cauce, y tenemos que aprender a trabajar con esto, vivir con esto. O sea, no podemos evitar que estos procesos naturales ocurran, porque la capacidad de transporte del flujo es algo natural, es algo que ocurre. Y va a hacerlo, nos guste o no nos guste. Y en algún momento va a llegar una duna, una onda, una barra que nos puede poner en problemas. Aquí puse en rojo que el río es súper crítico, o sea, esto es un torrente, pero además es de granulometría gruesa.
¿Y por qué esto lo muestro? Porque algo característico de los cauces chilenos es que nosotros encontramos, dado que Chile es un país muy angosto, ¿no es cierto? Y estamos a unos pocos kilómetros de la cordillera, los cauces tienen mucha pendiente y por lo tanto es fácil encontrar cauces con una granulometría, digamos, gruesa, me refiero a gravas y bolones, gravillas, y no arena, como es en otras partes. Así que bueno, hay que tener cuidado con cómo reacciona el río frente a las cosas que nosotros hacemos y que eso implica algo en las estructuras que hemos construido. Pero también tenemos esta otra situación, pues, y esto es en el río Maipo. Las pilas no deberían estar expuestas de la forma que están acá. El lecho debería haber estado por acá arriba. Y esto sí que es culpa del ser humano. Todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que el río Maipo lo usan para extracción de áridos, está sobreexplotado, que yo creo que es una palabra que queda chica, ¿no es cierto?, es hiper sobreexplotado, de tal manera que los areneros, los que están extrayendo el árido, están sacándole el material que de manera natural es capaz de transportar el cauce. Y si se lo sacan y el cauce tiene una capacidad de transporte, va a llevarse igual de donde sea. Y bueno, ya que se la está llevando de donde están estas pilas de este puente y está poniendo en peligro este puente. Entonces, hay que tener cuidado cuando empezamos a intervenir cauces. Hasta el momento, yo he estado mostrando flujos básicamente de agua que llevan algo de sedimento. Pero si ya, como decía al comienzo, la concentración es muy alta, lo que está fluyendo ya es un barro esto, y esto ya no se está aportando como agua. Y fíjense ustedes que pueden ser, este flujo de acá es como un barro, ¿no es cierto? Hasta yo lo encuentro bonito, esto como fluye acá, pero acá esto me da miedo. Es unas piedras, ¿no es cierto? Comencémoslo de nuevo, miren cómo viene esto de acá, y este otro, en su comienzo, viene la roca más grande. O sea, esto es característico de los aluviones, que en la cabeza acá, ¿no es cierto?, viene unas tremendas rocas, miren, con una capacidad de destrucción, una capacidad de erosión muy grande. Entonces, esto nos está mostrando que en realidad hay un momento en que el agua puede llevar una cantidad de sedimento en una gama muy amplia de tamaños, que podemos... fíjense acá, viene otra onda después. Esto es típico de los aluviones, así que viene una onda y después viene otra. Acá pasó una y... Bueno, lo que estoy diciendo que viene con tamaños de sedimento muy variados, que pueden ir desde los micrones hasta los metros. Han habido rocas de 4, 5, 6, 8 metros que han sido desplazadas por el flujo. Entonces, básicamente, lo que podemos decir, bueno, cuando la concentración es alta, vamos llevando agua más sedimento, y el sedimento lo podemos dividir en sedimento fino, que son básicamente las arcillas, los limos, más el sedimento grueso, que es el material grande, ¿no es cierto?, las gravas, los bolones. Pero resulta que la mezcla de agua más el sedimento fino, esto que está acá, nos forma un barro, podríamos decir, o algo que podríamos tratar como un fluido equivalente, como si que en vez de ser agua que lleva sedimento fino más sedimento grueso, es decir, que es otro fluido que lleva el sedimento grueso. Y esto es lo que estamos hablando de un fluido no newtoniano equivalente. ¿Y por qué decimos no newtoniano? Porque no se comporta como el agua. Los fluidos newtonianos básicamente
son los más comunes, ¿no es cierto? El aire es un fluido newtoniano, el agua, el aceite. Lo único que está cambiando es la viscosidad. Uno es más viscoso que otro, pero eh, la viscosidad no es una propiedad que cambie con las características del flujo, ¿no es cierto? Es igual que la densidad, claro, es función de la temperatura, pero para una temperatura dada tenemos una densidad del agua, una viscosidad del agua, independiente de dónde esté fluyendo y cómo esté fluyendo, eso no nos va a cambiar. Y si el flujo es de petróleo, el petróleo también es un fluido newtoniano, tiene una cierta viscosidad a una cierta temperatura y los tratamos así. Pero los fluidos no newtonianos son más complicados, porque la viscosidad depende del flujo, depende de los esfuerzos que están actuando en ese momento sobre las partículas de fluido. Entonces, hay distintos tipos de fluidos no newtonianos. El área que trabaja con los fluidos no newtonianos se denomina rheología, pero no vamos a hablar de eso. Lo único que les digo es que esta mezcla de arcillas y agua nos forma una mezcla que es complicada, que son los fluidos no newtonianos. Entonces, tienen un comportamiento, como dije, distinto. La otra característica es que son altamente viscosos. Y como dije, depende del flujo. Pero lo que es más interesante, y es parte de lo que me da trabajo a mí, ¿no es cierto?, que son difíciles de modelar. Y acá hay un flujo de un fluido, este era un plástico de Bingham de... que en la tesis de magíster de Chagua, antes que hiciera de Santiago Montserrat, antes que hiciera el doctorado, él también hizo el magíster conmigo, y si ustedes se fijan, hay una parte acá que se va moviendo como un sólido, esta parte acá, esto se va moviendo como sin deformarse, entonces tiene ese comportamiento medio raro, ¿no es cierto?, que es como un fluido, pero que tiene una cierta característica que es como sólido. Entonces eso nos lleva a este tipo de fluidos no newtonianos que para poder fluir requieren sobrepasar un esfuerzo mínimo. O sea, si no se sobrepasa ese esfuerzo, simplemente no fluyen. O sea, si yo tengo un vaso de agua, por ejemplo, y lo doy vuelta encima de la mesa, se me va a esparcir y me va a dejar la escoba acá con todo lo que tengo, ¿no es cierto?, todos los papeles, y se va a ir todo el agua, se va a esparcir. En cambio, si el fluido es no newtoniano, y doy vuelta este vaso, digamos, con un fluido no newtoniano, y además tiene lo que se denomina fuerza de fluencia, o sea, esta necesidad de sobrepasar una fuerza primero, antes de poder fluir, claro, va a llegar, doy vuelta, va a fluir un poco, pero después no va a ser capaz de seguir fluyendo, va a faltar algo que haga sobrepasar esa fuerza. Y fluye hasta ahí nomás, hasta cuando llegue ese momento. Y en general, esos fluidos con esfuerzo de fluencia se denominan plásticos y evidentemente que ahí hay todo una fauna de flujo, de modelos, más que flujos, de modelos, porque uno los modela, son modelos, ¿no es cierto? Son inventos matemáticos nuestros para que nos simplifiquen la vida. Y dentro de esos modelos, los más comunes, y que son los que se dan, es el plástico ideal de Bingham y el plástico Herschel-Berkeley, que está un poquito más complicado de tratar. Ahora, algo interesante es que en la industria minera, los relaves y concentrados se modelan como este tipo de fluido, con usualmente una fuerza de fluencia, y también algunos flujos de barros, también son plásticos de Bingham o Herschel-Berkeley. Entonces, a ver, desde el punto de vista práctico, ¿en qué puede estar influyendo que tenga o no tenga esfuerzo de fluencia?
un fluido no newtoniano. Entonces aquí nos vamos, ¿no es cierto?, a la tesis de magíster que hizo Tomás Trehuela, este muchacho que ahora les contaba que estaba sacando su doctorado en Suiza. Y supongamos un derrame hipotético de un concentraducto. En su memoria usamos esto hipotético para que nadie se sintiera interpretado de que era su concentraducto. Concentraducto no es más que una tubería que transporta un concentrado de material, ¿no es cierto?, de la industria minera. Entonces, digamos que se rompe esa tubería y es capaz de derramar. Ahora, en la industria minera todo eso está muy regulado. Tienen sistemas que detectan si hay un rompimiento de una tubería, suenan alarmas y tienen todo un sistema que automáticamente cierra válvulas de tal manera de limitar la cantidad de concentrado que puede derramarse. Eso lo tienen, digamos. Y bueno, digamos que que se puede derramar una cierta cantidad. Entonces comparemos el comportamiento cuando el concentrado lo modelamos como un fluido newtoniano, pero no agua, o sea, digamos un fluido newtoniano que se comporta como el agua, pero mucho más viscoso que el agua, o sea, le cuesta más fluir, pero sigue comportándose con una viscosidad constante. Y como un fluido no newtoniano con esfuerzo-fluencia. Entonces, cuando lo modelamos como un fluido newtoniano, no quería eso, resulta que si acá estaba la tubería, ¿no es cierto?, acá se rompió, sale el flujo y fluye, obviamente se va por la zona de mayor pendiente y sigue hacia abajo como si estuviera derramándose el agua. Ahora, ¿qué pasa si lo que se está derramando lo modelamos como realmente es el concentrado? O sea, con un esfuerzo-fluencia. Llegó un momento en que no es capaz de superar el esfuerzo-fluencia y no sigue fluyendo. O sea, el área que es capaz de fluir ese concentrado o ese relave o esa mezcla de mineral muy fino, ¿no es cierto?, material muy fino, partículas sólidas muy finas con agua, tiene un límite. A diferencia de, si lo modelamos como newtoniano, que es mucho más fácil, ¿no es cierto?, porque las ecuaciones son mucho más fáciles para los newtonianos, pero esto sigue como agua no es agua, pero sigue como si fuera agua hasta que llega a una zona plana o llega al mar. En cambio, cuando hay esfuerzo-fluencia se detiene antes. Y siguiendo con la onda de la industria minera, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen los tranques de relave, ¿no es cierto? Que son estos lugares donde vamos, o donde no vamos, porque yo no soy minero, la industria minera va depositando, ¿no es cierto?, los desechos de la operación minera, que básicamente está constituido por agua, ¿no es cierto?, y material sólido, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se hace es construir un muro y se va almacenando, y este muro va creciendo con el tiempo a medida que cada vez se va llenando o va llegando más material que debe depositarse. Si ustedes piensan en un embalse de agua, los embalses de agua no se construyen de esta manera. En un embalse que va a contener agua, lo que se hace es el muro de una sola vez. Y puede llegar a tener 100 metros de altura, pero de una sola vez se construye de 100 metros. En cambio, en un tranque de relave se va construyendo de a poco, a medida que va llegando el material. Y otra característica que tiene es que si uno ve a nivel mundial, la falla de los tranques de relaves es muchísimo mayor que los tranques o los embalses que contienen agua. Uno escucha y ve en las noticias
varias veces al año que ha fallado algún tranque en algún lugar de relave, me refiero en algún lugar del mundo. Entonces, veamos cuáles algunas de las diferencias que hay cuando falla un embalse que contiene agua con uno de relaves. Si este es un muro, y aquí hay agua, este es un embalse con agua, si por algún motivo falla este muro, el agua se va, y digamos con un muro de tierra, va a erosionar el muro, y se va a ir todo el agua y va a quedar vacío. Sin embargo, como los tranques de relaves contienen una mezcla de sólidos y agua y que muchas veces se evapora y esto se endurece, acá arriba hay una capita de agua, que claro, eso le da ciertas características que hace que pueda fluir lo que está ahí. Pero si este muro de alguna manera falla, se va a ir o va a fluir algo de lo que está en el embalse, pero nos va a quedar una buena cantidad del relave sin fluir. Y Profesor, acá hay un par de ejemplos. Por ejemplo, este es en Sudáfrica. Este era profesor, el muro, falló acá, y fíjense ustedes que todo esto tenía relave, pero fue solo esta zona la que se fue. Este es Mount Poly, en Canadá. Esto es un caso típico también. Se fijan que todo esto era el tranque, pero quedó material. Ahí uno a veces hace un cálculo grueso y dice, bueno, lo que se va es más o menos un tercio, pero de lo que está depositado, pero no siempre es así. profesor Aldo, ¿Sí? estamos ya en el tiempo para que pasemos a la Falta poquito, ronda. ya, ok, ya. Entonces voy a tener Tenemos que ir dos rápido. minutos, 2 minutos. No, partimos mucho más tarde. Ya, no, voy a apurarme, sí, me voy a apurar. Gracias, profesor. Eh, bueno, acá esto es parte de la tesis que voy a tener que, no tengo mucho tiempo de explicarla, de Aldo Muñoz, donde él modeló el rompimiento de esto. Este era el muro, y si ustedes ven, hay distintos colores. Si hubiese sido agua, acá hubiera quedado todo del mismo color, pero acá como hay un degradé de colores y los colores acá abajo están indicando alturas, se ve que se erosionó solo una parte de lo que estaba ahí y no todo el... Ya, y rápidamente algo que estamos haciendo con el profesor Cristianile y Karina Monsalve, que es una tesista de magíster, es estimar la distancia peligrosa de tranques de relaves no operativos. ¿Y qué ocurre? Que Senajamín pide determinar cuál es la distancia peligrosa en caso de que falle un tranque. En general eso lo pide en los estudios nuevos, pero en Chile tenemos muchos tranques de relaves no operativos que quedaron abandonados, qué sé yo, y en eso se centró la tesis de ella. Pero cuando uno hace el cálculo, lo que está dando es un radio, y acá están con línea roja, o sea, lo que está diciendo, si aquí está el tranque, el radio del área peligrosa es todo esto, algo que va así. Y resulta que dentro de ese radio, o esa circunferencia que se arma, está Illapel. Y uno podría decir, oye, se va todo Illapel. Pero aquí viene Karina, que le pone algo de física a esa distancia, y ve que en realidad, bueno, este tranque acá tiene 3 muros, por lo tanto, hace el análisis por si falla alguno de los 3 muros, pero independiente cuál muro sea el que falla al final, todos toman este cauce que viene por acá. Esto tiene un cierto ancho, que evidentemente, bueno, podrá tener acá un par de manzanas de ancho, qué sé yo, pero no estoy a pelo. O sea, ella con el trabajo está diciendo, sí, vamos a llegar a una cierta distancia peligrosa, pero no es que todo lo que esté dentro de ese círculo va a ser afectado, sino que podemos delimitar mejor cuál va a ser el impacto que tiene. Voy a saltar esta parte. Y, por ejemplo, acá, este resultado final, el área realmente peligrosa, más que decir que es un círculo, que es lo que uno calcula básicamente, porque uno calcula este radio, no es todo Illapel, o sea, claro, serán algunas calles de Illapel, ¿no es cierto?, por donde salir el flujo, eh, y acá hay otro caso que es más complicado, Andacollo. Andacollo está lleno de pequeños tranques,
cada uno de estos puntitos un tranque. Y es por la historia, cómo se desarrolló la ciudad, en una ciudad minera, ¿no es cierto?, pero de minería pequeña, y uno vivía al lado del tranque o empezaba a construirse después que estaba viviendo, pero al final no es, si, hay ciertos, si uno pone física el problema, como digo, ciertas zonas, ciertas áreas, claro, aquí está la ciudad, ¿no es cierto?, serán algunas manzanas, pero no es que todo sea lo que está dentro de la zona que es afectada. Y por último, para terminar, y aquí nos vamos al otro extremo, flujos granulares. Y este es un trabajo que hizo un tesista mío de ingeniero civil de minas, y lo que hicimos fue estudiar cómo era el flujo de granos. Acá no hay agua, solo granos. Esto que está acá son solo sedimentos, solo partículas. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que en la minería subterránea, un sistema de explotación es lo que se denomina block caving. Entonces, básicamente lo que se hace es, por acá viene la galería, por acá abajo, ponen unas cargas de dinamita, dinamitan el cerro, agrietan todo esto queda después de las cargas todo como fracturado, y hacen fluir, básicamente hacen fluir el material granular. Y básicamente, bueno, aquí es otra imagen para uno ve mejor cuál es la forma que tiene, se forman estos elipsoides de extracción del elipsoide de movimiento del material. Y esto es importante porque yo necesito saber, o el minero necesita saber, el que se encarga de explotación minera, cuáles son las dimensiones y cómo es la extracción, porque ¿dónde pongo el otro punto de extracción? ¿Lo pongo por acá? Si lo pongo por acá y me genera otro elipsoide como el que está acá, a lo mejor me va a dejar un espacio muy grande entre medio y voy a perder material que explotar. O sea, no voy a sacar. Por otro lado, si lo pongo demasiado cerca, imagínense que hago el punto de extracción acá, se me van a superponer los dos y resulta que no va a quedar roca que sea capaz de soportarme el cerro. Entonces, ahí eso es lo que le interesa al minero, digamos, ser capaz de conocer estos diámetros, ¿no es cierto?, y las velocidades con que sale. Y queda mucho más aún, pero se acabó el tiempo, y solo voy a mencionar algo que me habría gustado mostrar. Por ejemplo, con Camila Vega, una geóloga, trabajamos, yo no fui el profesor guía, fue un geólogo, digamos, pero junto con Yarko trabajamos con ella, en flujos de lavas. O sea, cuando el volcán, ¿no es cierto?, bota solar, ¿cómo se propaga esto? Y es súper interesante el problema, porque primero es un fluido no newtoniano, que es lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? Estos fluidos, digamos, que no se comportan como el agua, pero además es no isotérmico. Entonces, si ustedes se fijan, cuando de acá está saliendo la lava y se va enfriando, y a medida que, esto con una termocámara, por supuesto, a medida que va enfriando va cambiando de color, y uno puede analizar la transferencia de calor, etcétera, que ocurre a medida que esto se va propagando. Pero esto lo hicimos de manera experimental. Y teníamos que buscar un material que se comportara como la lava, que fluyera como la lava y que pudiéramos calentarle que se enfriara. Bueno, y los experimentos lo hicimos con manjar. Calentamos manjar y con todo un sistema. Bueno, Camila probó un montón de otras mezclas, ¿no es cierto? Pero al final nos quedamos con el manjar. Lo que es interesante es que estos experimentos lo hicimos en Clermont-Ferrand, en Francia, en la Universidad de Blas Pascal, en el laboratorio de magma y volcanes, porque había un profesor allá y se llevó una maleta llena de no sé cuántos kilos de manjar. Hicimos los experimentos allá, y allá tenían la termocámara, qué sé yo. Esa es una parte interesante porque las propiedades reológicas, o sea, cómo fluye el manjar, es muy parecido a cómo fluye un cierto tipo de lava. Después una tesis que guiamos con Yarko, pero hace ya mucho tiempo, corriente de densidad, es si viene, por ejemplo, un flujo más denso y entra a un embalse, se generan corrientes acá, y esto es un trabajo numérico,
y analizábamos cómo era el comportamiento de ese flujo acá. Carolina Meruani, una tesista doctorado mía, ¿no es cierto? Ella hizo un trabajo muy completo que hizo la teoría, hizo experimentos y también la solución numérica de las ecuaciones que definían la teoría y estudió cómo eran colapsos granulares. Básicamente lo que nos interesaba era ver cuál era el efecto del fluido intersticial, o sea, porque estos granos, cómo actúa el aire o el agua, si es que hay aire o agua entre medio, cuáles son los efectos. Y Santiago Monserrat, que también trabajó con flujos granulares en su tesis de doctorado, pero es algo completamente distinto a lo que hizo Carolina. Lo que él hacía era tratar de conocer cuánto se propagaba este flujo cuando había una capacidad de aireación. Básicamente lo que él estaba modelando era flujos piroclásticos, ¿no es cierto? Es cuando hay una erupción volcánica y todo este material particulado, esta ceniza, ¿no es cierto?, cómo se propaga. Y ahí terminamos. Ya. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su presentación. Muy interesantes los temas que abordó, muy completos. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas del público. Le mandan saludos exalumnos, Daniela Martínez desde La Serena y Tomás Trehuela desde Suiza. Y también tenemos exalumnos conectados desde a nivel nacional e internacional. Así que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Isabel Drius nos pregunta si han verificado alguna de las fórmulas de arrastre de sedimento en algún cauce de Chile, como cauce piloto o modelo a escala. A ver, a modelo a escala se ha verificado, no yo, sino que quienes fueron mis profesores, o sea, el profesor Alejandro López, a comienzos de los 90 dio unas memorias, a escala sí. Quienes lo están haciendo en causas naturales, y tenía la imagen, pero no la dejé a mano, digamos, como a mostrar, son los frisos. Ellos han ideado todo un sistema que, dependiendo del impacto para el gasto sólido de fondo, pueden cuantificar el tamaño del sedimento y la frecuencia. Y también hay experimentos similares que han hecho en Estados Unidos. Pero en cauces chilenos yo no conozco así indirectamente sí, por ejemplo, cuánto se acumula en una boca toma, ¿no es cierto? Cuánto material se acumuló y vemos cuánto tiempo, pero eso no es medir directamente el sedimento acumulado. En modelos de escala sí, y en el extranjero sé que se está haciendo, pero están recién en etapas de que están desarrollándose las tecnologías. Súper. Tenemos otra pregunta del público. ¿Es posible predecir lugares de riesgo de aluviones? Y si es posible, prevenirlos con estructuras similares a pilares de puentes. A ver, eso da para otra charla. Eh, a ver, existen muchísimas obras de control aluvional. La mejor obra es la que se hace lo más arriba posible, la que impide que se genere el aluvión. Pero muchas veces eso es difícil, digamos, es muy costoso por el lugar, el acceso. Y entre las obras que hay una especie de peinetas que se pone, que viene el flujo y retiene parte del material. Después hay otro tipo de obras, por ejemplo, que son como unos sumideros, de tal manera que una reja que se pone en la horizontal, de tal manera que cuando viene el aluvión, pasa por arriba de esa reja, pero el agua cae. Y al quedarse sin agua, las piedras quedan sin lo que le facilita el movimiento. Entonces hay muchísimas obras y, como digo, los japoneses han desarrollado mucho. En ese sentido hay especies de represas, ¿no es cierto?, que se ponen. Eh,
y eso, digamos, no es nuevo. Lo que sí es difícil es predecir el aluvio. Mm. O sea, eh, lo- a ver, si hay una quebrada que tuvo un gran aluvión, claro, uno se asusta y le pone obra a eso, y lo más probable es que el próximo aluvión sea la quebrada al lado, y no donde uno la protege. Porque el aluvión es una mezcla o requiere una mezcla de varios factores. Por ejemplo, que haya, el más importante, que haya disponibilidad de sedimentos. Si ustedes se fijan, no siempre los aluviones, y yo diría que la mayoría de las veces, los aluviones no están asociados a las lluvias más intensas o a las tormentas más grandes. Realmente son lluvias que no son tan intensas, pero sí había mucho material disponible. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que hay sedimento disponible, se lo lleva un aluvión y después puede venir una lluvia muy grande con condiciones catastróficas desde el punto de vista de los caudales, pero no hubo un aluvión, fue solo flujo de agua. Entonces, la predicción, yo me atrevería a decir que en este momento está todavía en pañales y hay harta incertidumbre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir, o sea, a diseñar y a trabajar con incertidumbre. Profesor, tenemos otra pregunta en el mismo contexto de Andrea María por Facebook. Dice, considerando el cambio climático, ¿es recomendable realizar obras hidráulicas en las quebradas para disminuir velocidad y arrastre de sedimentos? A ver, depende, a ver, esto de considerando cambio climático, eh, a ver, el cambio climático, a ver, primero, cuando no sabemos de por qué ocurre algo, generalmente le echamos la culpa al cambio climático, ¿no es cierto? Pero yo me atrevería, depende de qué parte del país, ¿no es cierto? Sabemos que va a haber menos lluvias, pero más intensas. O sea, va a haber menos agua, pero más intensa. Ahora de construir obras en las quebradas, de nuevo, depende de qué quebrada y dónde. El problema está, a ver, estos flujos han existido siempre. El problema está en que ahora nosotros estamos construyendo y nos estamos yendo a vivir donde ocurren estos flujos y le estamos ocupando el espacio a un lugar natural que quizás no deberíamos ocuparlo. Ahora, un ejemplo, o sea, alguien podría decirme, sí, podemos hacerlo. Y un ejemplo es Japón. Japón no tiene prácticamente ningún cauce en estado natural. Todo está intervenido. Tanto así que hasta importan arena de construcción, la llevan de Corea. Entonces, depende de cuál es la obra que va a hacer, qué es lo que se quiere proteger y lo que menos uno debiera hacer es generalizar con las obras de control aluvional. O sea, no lo que sirve para una protección va a servir a otra. Hay que ver en qué contexto está, qué está alimentando sedimento y ahí sí que hay que pedirle ayuda al geólogo. A ver que el geólogo dé su opinión, cuál es la disponibilidad de sedimento, cuánto es el sedimento, y ahí es algo que al menos yo como ingeniero hidráulico no estoy capacitado y ahí es cuando yo le pido ayuda al geólogo. Profesor, Isabel pregunta, ¿qué otras consideraciones se podrían tener para fundar un puente si se visualiza que el cauce se está profundizando? A ver, hagamos un puente colgante, entonces que lo agarremos de los dos lados, ¿no es cierto? Y será mucho más caro. A ver, es que, a ver, lo que pasa es que lo más probable es que el cauce se esté profundizando por un periodo y después va a venir y va a subir de nuevo. Si esto viene como olas, esto viene como ondas así. Entonces, eh, el problema generalmente es que cuando uno diseña el puente en un momento, porque esto ocurre a escalas que no son de meses, o sea, estos son fenómenos que pueden tomar años,
entonces viene esta onda grande, ¿no es cierto? Y claro, que uno tenga la topografía cuando está arriba y después viene, empieza a bajar. O lo que le ocurrió al puente este ahí en la Araucanía, que el cauce cambia su curso. Y me atrevo a decir de que no sé la respuesta. O sea, si se está profundizando el puente eh, y va a seguir profundizándose, yo cambiaría de ubicación el puente. Profesor, nos preguntan, creo que ya lo presentó en su presentación, pero nos preguntan, ¿qué otras aplicaciones podemos ver en la vida real de los flujos no newtonianos? Así que nos puede listar quizás algunos por ahí. A ver, ya, pero eso ya un poco se sale a ver, eh, por ejemplo, materiales, a ver, lo que pasa es que el fluido no newtoniano, y eso es que da para harto, sus aplicaciones van, por ejemplo, en las chaquetas antibalas. ¿Por qué? Resulta que todo depende del tiempo de reacción que tiene el fluido respecto al tiempo de acción que podríamos decir, del experimento de la fuerza. Entonces, eh, es una aplicación práctica, digamos. Después, yo creo que ¿quién hizo la pregunta? ¿Cómo se llama? La Isabel. chica se llama Isabel. Ya, yo creo Sí. que ella ocupa todos No, los días, sí, sí. yo creo que ella ocupa, y yo también, todos los días un fluido no newtoniano. Eh, cuando se pone crema en las manos. ¿Por qué? Es un fluido no newtoniano y es de los que se denominan shear-thin o de estos que a mayor fricción se esparcen mejor. Entonces, yo me pongo la crema en las manos y me froto rápido y eso hace que se esparza más rápido, mejor la crema. Y resulta que un comentario, el equipamiento para medir la reología es súper cara. Y yo sospecho que es muy cara porque hay dos industrias que son las que más demandan ese equipo de tecnología. La industria minera, que mueve mucha plata, y la industria cosmética, que también mueve mucha plata. Por ejemplo, también entra la reología cuando se aplica el rush. Claro, porque yo quiero tener algo que no fluya, pero si le aplico una pequeña fuerza sobre los labios, fluye y me deje el color ahí. Y todo eso no lo tenían. Así que, no, hay harto. Después, Ya. dentro de la... Bueno, eso puede ser otra presentación, porque veo que te estás poniendo nervioso, me estoy alargando mucho. No, de hecho, profesor, le iba a comentar que tenemos muchas preguntas y muchos exalumnos conectados, así es que nos tenemos, pero un sinfín de preguntas, podríamos estar aquí hasta mañana contestando preguntas, así que voy a Ok, seleccionar un par más y para ir ok, cerrando ya. ya perfecto, Pamela sí, Gutiérrez sí. nos pregunta, el corte de la vegetación, el manejo inadecuado de suelo y la ocupación acelerada cerca de los márgenes del río, ¿son factores de influencia en la sedimentación? A ver, en la sedimentación, a ver, eh, más que sedimentación, yo diría en la producción de lo que llamamos detritos, más que sedimentación. O sea, está generando material ahí porque la sedimentación en general está asociada a una disminución de la capacidad de transporte en suspensión. Entonces, si el flujo no puede estar transportando algo, ya sea porque bajó la velocidad o baja la intensidad de turbulencia, las partículas depositan. Entonces, me cuesta un poquito entender la pregunta de que, no sé,
uno no debería hacer, ¿no es cierto?, es entrar a ocupar la caja del cauce para talar árboles, y eso es parte natural. Muchas veces los mismos árboles son el control natural de los aluviones y de los procesos de erosión. Profesor, Luciana pregunta, ¿se puede calcular el alcance o potencial destructivo de los aluviones? Y yo diría que lo podemos estimar. A ver, si yo supiera, y ahí está el sí, si yo supiera cuál va a ser la concentración de sólidos y el volumen o el caudal líquido, bueno, ahí lo podemos, el caudal líquido es mucho más fácil porque lo asociamos a las precipitaciones y ahí nos acordamos o le vamos a pedir ayuda a Pablo Mendoza o James McPhee, que dieron los seminarios anteriores, ¿no es cierto? Ellos son los hidrólogos, ellos nos van a dar un buen caudal. El gran problema en los aluviones es la tremenda incerteza que tenemos y que no sabemos, más que incerteza, no sabemos cuál va a ser la concentración del aluvión, la concentración de sólidos. Eso no lo sabemos a priori. No, lo estimamos, pero la verdadera concentración, esa uno no sabe cuál va a ser. Por ejemplo, es frecuente utilizar en la zona central, sobre todo en Santiago, cuando está diseñando, que la concentración es de un 40% o un 38%. ¿Y por qué se usa ese valor? Porque es el valor que se estimó, que se determinó después del aluvión de Macul. Entonces, como ese es un valor que ya quedó registrado, medido indirectamente, eso sí, con los depósitos, las lluvias, y como somos ignorantes, usamos ese valor. Ahora, si supiéramos la concentración, estaríamos más o menos en mejor pie para poder predecir el poder destructivo. ¿Y por qué digo más o menos? Porque, de nuevo, cuando es agua, tenemos muy clara cuáles son las ecuaciones que rigen el movimiento del agua. Pero cuando es agua con sedimentos, ahí entran muchas otras cosas. Está la interacción agua-sedimento. Después, sedimento-sedimento. El sedimento puede ir con colisiones y ahí puede ir por fricción. Entonces se empiezan a generar más fuerzas que en el estado actual son difíciles de conocer. Entonces lo que generalmente uno puede hacer es decir, ok, por ejemplo, voy a tener una estructura, un puente y hacer un modelo hidráulico, un modelo que me estudia específicamente el impacto sobre esa estructura a escala reducida y después amplificarlo. Eso lo está haciendo el Instituto Nacional de Hidráulica. Tiene modelos de ese tipo. Tengo películas que me han facilitado, pero claro, no, como sabía que el tiempo era reducido, no presenté nada de eso. Pero también da para otro seminario y que incluso la gente del INH pueden hacer una mejor presentación que yo. Profesor, tenemos la última pregunta, que es un poquitito más extensa, que también está relacionada con la INH, de Andrés Saldes. Dice, profesor, para estimar la socavación en pilas, se suelen utilizar fórmulas empíricas que están basadas en los estudios de ríos de Estados Unidos o canales de laboratorio que no tienen las mismas características de los ríos chilenos, supercríticos y lechos de granulometría gruesa. Con la nueva instalación del INH, ¿va a ser posible desarrollar expresiones adaptadas para causas en este país? Es lo que yo espero. O sea, a ver, es lo que yo gustaría ver del INH, de los ingenieros del INH, ¿no es cierto? Trabajando. Eh, a ver, yo creo que gente del INH debería hacer una presentación. ¿Ah? Ellos tienen, y esto le cuento a la gente que no conoce las instalaciones de ellos, tienen un canal magnífico, un canal inmenso, muy grande, que puede variar su pendiente. O sea, con máquinas hidráulicas, es una cosa inmensa. Y un canal muy grande donde ellos pueden trabajar con material grueso. Entonces, es efectivo eso de que los experimentos muchas veces se hacen
con lechos de arena. Pero no hay que mirar tan, a ver, si bien es cierto, no con arena, podemos hacer experimentos y estudios en grava y tratar de escalar eso, ¿ya? Pero yo espero que con las instalaciones del INH le saquen el provecho y que me inviten a mí también. Si es que van a hacer esos estudios, y yo estoy feliz de colaborar ahí, o sea, porque ellos tienen instalación y tienen, bueno, y tienen un equipo ahí que puede hacer muy buen estudio. Así que con la instalación del NH me gustaría ver qué hacen. Muchas gracias, profesor. Podemos ir cerrando ya esta sesión, este cuarto ya seminario de recursos hídricos y medio ambiente con una amplia participación de, sobre todo, exalumnos del área de recursos hídricos y medio ambiente del Departamento de Ingeniería Civil. Les recuerdo a las personas que siguen conectadas es que pueden revisar este video nuevamente a partir de mañana en nuestro YouTube, @dicuchile, donde podrán revisar obviamente estas preguntas que fueron respondidas por el profesor. Y le damos una última 2 minutos al profesor para que pueda cerrar, concluir su tema y así ir concluyendo este cuarto seminario. A ver, como cierre. Bueno, yo creo que lo primero que debo hacer, digamos, y que no me canso de repetir, es agradecerle a mis alumnos, digamos. O sea, yo partí, digamos, mostrando, bueno, terminé mostrando a mi perro, pero partí mostrando, ¿no es cierto?, todo un equipo que hay acá, y como decía, la mayoría de ellos han sido alumnos míos, o yo he estado en sus comisiones, y yo creo que sin el trabajo de toda esta gente que hay acá, simplemente yo no podría haber estado hablando hoy día. Muchos de ellos hemos hecho cosas que no están directamente relacionadas con el transporte de sedimento. Por ejemplo, Carlos Calvo, trabajamos con solitones en fluidos no newtonianos. Eh, Después también trabajamos con olas periódicas. Y aquí, bueno, este muchacho famoso ahí, junto con Kevin, ahí, Frodo y Kevin, trabajamos con olas en fluidos no newtonianos. Bueno, o sea, hay de todo. Entonces, Tomás acá, bueno, este otro Tomás que no fue memorista mío, pero también participó como ayudante de laboratorio cuando era más chico. Yo creo que sin la fuerza que nos dan ellos, eh, Camila, ella es la geóloga, la que hizo los experimentos con manjar, digamos, simulábamos en la lava. Yo creo que la fuente, en realidad, con cada uno de los que aparece ahí, podría decir algo que ha inspirado. Todos de ellos son muy buenos, y evidentemente los profesores acá también me han ayudado mucho. Entonces, por eso partí diciendo gracias a mucha gente, porque yo creo que sin las ideas de ellos y las preguntas, simplemente no habría sido capaz de estar hablando hoy día acá. Y una vez yo decía, a mí me gusta tener las clases a las 8:30, porque la clase con los alumnos es lo que me despierta y me da energía para el resto del día. Así que a los muchachos que no están acá y que fueron exalumnos míos, obviamente que les doy las gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos nuevamente su disponibilidad de tiempo y por realizar esta charla. Tenemos muy buenos comentarios y aprovecho de terminar que Scarlett Vázquez, que es exalumna, dijo que ya recogió los comentarios de INH, así es que ya están comprometidos al parecer. Sí, no, ella fue exalumna mía. Sí. Y claro, no la puse en la foto, digamos, porque ya fue de mis primeras exalumnas y tuve que hacer un corte, digamos. Pero sí, ok. Perfecto. Vamos cerrando la sesión. Los dejamos invitados para 2 semanas más, nuestro próximo y quinto seminario. La profesora Catherine Lizama va a estar dictando el seminario Presencia de arsénico en las aguas de las aguas en Chile.
un tema muy interesante. Lo invitamos para el próximo 25 de junio a las 14:30 horas a través de nuestras distintas plataformas. Recordar que este también es un proyecto de Ciencia Ciudadana del Par Explora RM Surponiente, que también está alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Agradecemos a todos y a todos por la asistencia y por la paciencia por esperarnos hoy día, con la tardanza que tuvimos para empezar. Así que los dejamos a todos invitados para que sigan asistiendo a estos seminarios. Muchas gracias, profesor Aldo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así que tenga buen día y buenas tardes. Ok, gracias. Y adiós a todos y que tengan una buena cuarentena y salgamos bien de todo esto. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ok, chao, chao.